Hola, bien, entonces continuando con el recorrido que llevamos para nuestro objetivo final, que es la visualización de una aplicación donde podamos hacer registros y después un, podamos hacer una validación de login con aquellos registros que hemos ingresado a nuestra base de datos. Para esto, como estamos trabajando bajo la base de datos de Firebase, necesitamos primero que todo crear una dependencia que nos lleve a esa configuración de terceros, que sería en este caso la dependencia hacia Firestore y hacia Firebase. ¿Qué hacemos con esto? Hablamos entonces que el archivo pubspec es el encargado de almacenar aquellas dependencias con las que vamos a trabajar nuestro aplicativo. Para esto entonces vamos a trabajar con Firebase y hay que tener cuidado donde la vamos a poner. La instrucción que está en la documentación tanto de Firebase como de Flutter nos habla de que esta dependencia va alojada dentro del tag dependencias al mismo nivel de Flutter, así como está esta dependencia de Cupertino que hablamos que era para la renderización en iOS. La primera dependencia sería Firebase Core. Si la dejamos sin ninguna versión, pues va a tomar la última versión que tiene por defecto. Lo que va a hacer es ir a revisar el repositorio de Firebase y va a traer la dependencia o la versión de la dependencia actual. También debemos trabajar, como vamos a trabajar con Firestore, entonces traemos la dependencia de Cloud Firestore. Con esto, recuerden, después de hacer una modificación en pubspec, siempre se pone popget para que haga la actualización de los archivos que acabamos de modificar. Bien, una vez tengamos vía libre donde se dice que fue grabado o fue actualizado con éxito, pues podemos continuar entonces ya con el trabajo sobre las demás pantallas, utilizando ya esta dependencia que nosotros acabamos de incluir en el aplicativo. Como este aplicativo es general, pues puede utilizarse tanto para iOS, Android o web, únicamente trayendo ya los nombres de las dependencias. Así debemos hacer para cualquier aplicación de terceros que queramos ejecutar y que esté fuera del repositorio implícito en Flutter. Bien, lo siguiente que debemos hacer entonces, ya que tenemos nosotros la aplicación o más bien la dependencia conectada a la base de datos, dice la documentación que debemos hacer una inicialización de esta base de datos. Es decir, cada vez que nosotros vamos a usar la base de datos de Firestore, debemos hacer una inicialización. O lo que podemos hacer para optimizar un poco es hacer que nuestra aplicación se inicie cuando se inicie nuestro programa. Esto va a evitar que tanta repetición de inicialización de aplicaciones cada vez que se vaya a utilizar en cada pantalla. Esto haría que en el momento en que se ejecute, recuerden que la aplicación, el primer método que busque es el método main y empieza a ejecutar linealmente a partir de ahí. Si ponemos la ejecución, la inicialización de la base de datos desde acá, pues evitamos estar digitando o llamándola varias veces. Esto se hace con la instrucción digits flutter binding ensure initialization. Aquí le estamos diciendo que debemos inicializar un servicio. ¿Cuál servicio? Nos pedirá más adelante. Aquí le vamos a decir que vamos a utilizar el servicio de Firebase initialize app. Listo. Fíjense algo. Con hacer esta actualización ya del código, automáticamente Flutter nos hizo la importación
del paquete necesario para poder visualizarlo. Esto tendríamos que haberlo hecho manualmente en otro lenguaje como Visual Studio, pero acá la ayuda que tiene es que es un poco más intuitivo en ese sentido. Entonces ya importó el paquete de Firestore, lo encontró. Si nosotros no lo tenemos acá, por ejemplo, si no lo tuviésemos acá, inmediatamente tendría que darnos un error en esa librería porque no va a encontrar cómo relacionar la librería que tenemos. No va a encontrar en el registro o en el PubSpec más bien, pues donde hacer la conexión hacia Firestore. Bueno, aquí hasta que llevemos dependencias y demás. Es un ejemplo que quiero poner en el caso de que salga error en el momento de hacer la importación de la librería, es porque no tenemos todavía el PubSpec actualizado. Voy a volverlo a dejar como lo teníamos. Bien, en teoría entonces ya tenemos nosotros nuestro aplicativo dispuesto, inicializada la base de datos para poder empezar a trabajar con este servicio. Lo que tenemos que empezar a hacer ahora es enviar la información. Dijimos entonces que lo primero que podríamos hacer después del main, si recuerdan, el main está hecho, vamos a ir abriendo el emulador. El main tiene dos botones, uno para inicializar que nos envía hacia el login y otro para el registro de usuario que nos envía directamente a la pantalla de registro, donde tenemos varios botones, varios campos de texto, text field, para recoger información. Y una vez tengamos esa información, pues la podemos enviar ya a la base de datos. Estoy acá abriendo el emulador mientras tanto para poder recordar cómo está. Entrar, registro. Si está sincronizado, creo que no. Vamos a dispararla. Esperemos que inicialice. Listo. Mientras tanto, pues vamos revisando. Aquí ya empezó. Mientras esto inicializa, vamos a ir revisando cómo empezaríamos a trabajar con el registro. Entonces, ¿en qué momento del registro tendría que enviarse la información en la base de datos? Nosotros dejamos por acá un botón en el registro que se llama enviar. Ese botoncito tiene un evento. Revisémoslo por acá. Está acá. Tiene un evento que por ahora dejamos vacío. Vimos que podemos hacer cualquier cosa dentro de ese botón o dentro de ese evento del botón y se va a ejecutar en el momento en que haya una presión en ese botón, en ese componente. Listo. Si yo lo ejecuto, bien, aquí todavía ahí está ejecutando. Dejémoslo un momento mientras termina. Bien, cuando vamos a enviar la información, entonces va a ser en el momento de enviar. Pero ¿cómo lo hacemos? Para no tener que hacer toda la ejecución del código dentro del botón, pues utilizamos una estructura que ya conocemos muy bien, que son las funciones o los métodos, porque igual esto es un lenguaje orientado a objetos, entonces es similar a cómo se trabaja en lenguajes como Java, como Python, en donde podemos crear una serie de funciones o métodos para poder ser llamados o invocados desde cualquier parte del código. Entonces vamos a crear una función acá dentro de la clase donde está renderizando. En este caso lo estamos haciendo desde registro app. Después del controller, que si recuerdan, estas variables de controller son estos controladores que van a tomar la información, van a controlar, perdón la redundancia, lo que pase en esos text fields, ya sea para lectura o escritura. Bien, entonces tenemos aquí invocados o tenemos aquí instanciados los tres controller y cada uno de ellos pues está haciendo parte de las propiedades de uno de los text fields. El de usuario, el número de documento y el de la contraseña. Entonces lo que pongamos ahí se va a almacenar en esa variable. Antes del renderizado vamos a poner acá
nuestra variable, nuestra función de registro. Yo le voy a poner aquí, es igual, tiene las mismas características de cualquier función, el nombre, un espacio para enviar parámetros, en este caso pues no enviamos parámetros, está vacío, y apertura y cierre de llaves para poder tener un bloque de ejecución. Esta función, particularmente en Flutter, cuando se va a conectar a la base de datos, necesitamos que sea de otro tipo. Aquí vamos a ver un modelo diferente a la secuencia lineal de ejecución que nosotros estamos acostumbrados. Normalmente nosotros vemos que cuando inicia la ejecución él lo hace linealmente, línea a línea en la secuencia de ejecución, y sabemos que esta línea va a ejecutarse inmediatamente después de la anterior. Para poder trabajar con la conexión a Firebase lo vamos a hacer por un método que se trabaja mucho en JavaScript, que es un método asíncrono para renderización de páginas web. ¿Qué pasa con estos métodos? A diferencia del lineal, estos métodos tienen la capacidad de ejecutar líneas de código inclusive hasta simultáneamente. No tiene que esperar a que se ejecute toda la línea o todo el bloque de código para poder definir cuál va a inicializar primero. Esto se hace para temas de optimización en la visualización y demás. Pero para poder conectarnos a la base de datos debemos poner que nuestra función sea de método asíncrono. Eso es importante. Ahora, si recuerdan el método, el bloque try catch es una manera de hacer un manejo de errores. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a conectar con una entidad externa, que es la base de datos externa a nuestro código. Las probabilidades de que fallen pues son altas, porque si no tenemos conexión a internet, la base de datos, pues de pronto hay una falla, un cambio en el motor de la base de datos, o está cerrada o está bloqueada por el prestador de servicios, cualquier cosa puede hacer que haya un fallo en la conexión. Para que nuestro código no se rompa y se quede esperando una respuesta, pues utilizamos un código try catch, en donde solamente se va a ejecutar esta sección de código si todas las condiciones son favorables. De lo contrario, se dispararía un catch. Ese catch pues va a generar una excepción que lo vamos a nombrar en este caso particular E, y lo que esté dentro de este bloque de código es lo que va a suceder si hay o se dispara una excepción. En este caso una excepción con la base de datos. Bien, acá hay otro término interesante que es el término await. Ese término quiere decir que solamente se va a ejecutar esta línea de código cuando las demás líneas se hayan ejecutado. Es decir, estamos hablando de una función asíncrona. Esta función debe esperar a que todo se ejecute para poder lanzarse. Aquí vamos a enviar algo, que primero me faltó algo acá. Voy a hacer una pausa, un paréntesis en este caso, y vamos a hacer primero la instancia hacia la base de datos. Entonces, para instanciar la base de datos, la vamos a llamar, el objeto lo vamos a llamar Firebase. Va a ser igual a una clase que se llama Firebase Firestore. Instance. Es una instancia de nuestra base de datos. Si recuerdan, el término instancia en programación orientada a objetos es un objeto a partir de una clase. En este momento, o en este caso, la clase pues es Firebase. Bien, entonces aquí sí es donde vamos a llamar esa instancia Firebase. Como les explicaba, la base de datos de tipo documental que estamos usando, que es Firebase, tiene una serie de colecciones. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder incluir información es nombrar aquella colección donde queremos incluir la información. Esto se hace con el método collection. Acá se le da el nombre a la colección. Yo le voy a poner que sea, por ejemplo, users. Es el nombre de la colección. Después de la colección, si recuerdan, hay una serie de documentos. Entonces le voy a decir que quiero que incluya un documento. Si yo dejo ese documento así, vacío, él va a generar ese ID automático
que era una serie de caracteres, un token de caracteres de aproximadamente 20-30 caracteres para generar ese ID. Si yo tengo un ID, pues se lo pongo. Si yo tengo la capacidad de poner un ID atómico, es decir, no se debe repetir, pues le pondría cualquier cosa. Si no, entonces yo prefiero que la base de datos sea la encargada en generarme ese ID. Lo voy a dejar vacío. Después de eso, si viene la información. Ahora miramos en la base de datos cómo sería esa estructura que estamos haciendo acá. Para enviar la información utilizamos el método set, que si recuerdan en programación, set es envío de información, get es recepción de información. Y aquí viene lo interesante. Dentro de ese set, ¿qué vamos a enviar? Como hablamos, las bases de datos de tipo documental, relacional no relacional de tipo documental, dentro de los documentos hay una estructura muy similar a la JSON. Se llama bzone y hace referencia al binary JSON. Es una estructura similar a la que maneja JavaScript y va como algo muy similar a lo que nosotros llamamos diccionarios en programación, diccionarios o objetos. Por eso están delimitados por las llaves y aquí vamos a enviar la información que nosotros necesitamos. Primero, ¿de qué está compuesto? De una clave, que puede ser por ejemplo el nombre. Tenemos un nombre. Y la segunda parte pues es la información, el valor de ese dato. No vamos a poner un valor quemado acá como podríamos hacerlo. Nombre podría ser, ¿cierto? Y la clave sería nombre y el valor sería Leonardo. Pero siempre se repetiría la misma información, entonces no tendría sentido enviar la base de datos. Lo que nosotros queremos almacenar acá es lo que digite el usuario en este campo de nombre. Y si recuerdan, el que está haciendo control de este campo de usuario es este controller que se llama usuario. Entonces vamos a decirle que ahí se almacene usuario. Pero como dijimos, usuario es un objeto. Y nosotros le estamos diciendo que nuestra clave sea un tipo de texto o un string. Entonces vamos a ir a la propiedad text de ese objeto. Y es lo que va a quedar almacenado. Es decir, en nombre, la clave nombre va a ir con el valor usuario.text, es decir, lo que se digite en este cuadro de texto que dice nombre usuario. Listo, coma. ¿Qué siguiente dato vamos a enviar? El documento. Entonces pongamos acá nombre y voy a cambiar algo acá para normalizar esto. Nombre mayúscula para que nuestra base de datos tenga como ese orden. Documento es la clave, documento es la clave, el valor igual, va a ser lo que tengamos nosotros en este campo documento. ¿Y dónde está? Si lo ven, documento lo pusimos, vamos a ir a la visualización de este campo que es este padding de acá, documento usuario, todo lo que aparece acá, y está con el controller doc. Yo se lo puse, le dije que doc va a ser esa controlador que va a tener esa información. Entonces voy a poner aquí doc.text, que es la propiedad de texto que yo quiero que se almacene. Por último, en mi caso particular, porque solo tengo 3 datos para enviar, voy a decirle que me envíe un password. En ese password quiero que se almacene la variable pass, que se la relacioné al text field de contraseña. Entonces igual, la información que va a venir aquí es pass.text. Y con eso estamos diciéndole, cree una colección. Si la colección existe, ármela sobre esa misma colección. Si no existe, créala. Igual el documento vacío, entonces quiere decir que cada vez que ejecutemos esta función, va a crear un nuevo documento vacío y va a enviar esta información dentro de ese documento con esta estructura. Y listo, vamos a ver qué pasa acá en catch. Vamos a hacer algo, vamos a decirle que no imprima en consola la letra o la variable e, que sería la que está almacenando la excepción, y si hay un error pues sabríamos cuál es el error. Pero para poderla visualizar mejor voy a ponerlo acá
para saber cuál es el tipo de dato. Acá, como estamos imprimiendo ya un objeto concatenado con un texto, entonces tenemos que decirle que lo envíe o que lo almacene. A ver, punto toString, que nos convierta explícitamente la información que hay en ese dato en una cadena de texto. Listo, salvamos y vamos a revisar ahora la base de datos. Bien, ya en la base de datos entonces lo que vemos nosotros es el inicio de una colección. Lo que queremos emular es algo así. El ID de la colección es user. El ID automático, si tenemos uno, dijimos ponemos cualquier cosa. Si tenemos, podemos garantizar que es único. De lo contrario dejamos que la misma máquina elija el ID del documento. En este caso voy a dejarlo, voy a poner un nombre que sería la clave que estamos poniendo nosotros acá. Esta clave, nombre, y el valor. El valor pues va a ser cualquier cosa. Agregamos un nuevo campo y en este caso sería documento. Esto es lo que queremos hacer desde nuestra aplicación, como debe ser, porque el usuario no va a tener acceso a la base de datos, no directamente. Documento, cualquier cosa, y agregamos un nuevo campo que se llame password. Esto no es necesario hacerlo, solo estoy emulando lo que tendríamos que hacer. Entonces yo guardo. Esto sería lo que tiene que hacer, algo muy similar. Lo que tiene que ser nuestro aplicativo, lo que estoy diciendo, inicia una nueva colección, le llamamos user, perfecto, user. Abra un nuevo documento con el ID automático, y dentro envíe esta información. Bien, es lo que quiero hacer, entonces por ahora pues voy a borrar la colección. Para que todo lo hagamos desde nuestro aplicativo. Vamos a estar revisando esta base de datos y miramos a ver qué pasa. En este momento vamos a hacer la ejecución. ¿Qué pasaría? De momento no va a pasar nada, porque nosotros simplemente hemos hecho un método, una función sin parámetros, pero en ningún lado la hemos invocado. Recuerden que un método solo está almacenado en memoria y se ejecuta únicamente cuando se invoca, cuando se llama desde el nombre. Donde dijimos entonces que debería actuarse desde el método del botón enviar. Entonces vamos a ir al botón enviar, en donde nosotros pusimos ya un registro de enviando, y vamos a llamar a esa función. Le pusimos registrar usuario sin ningún tipo de parámetro, por eso la vamos a dejar así, vacía. Voy a poner acá que corrija el código, que me lo organice un poquito. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que dentro de el evento onPreset del botón va a imprimir esto, y adicional de eso me va a llamar a la función registrar usuario. Cuando entre la función registrar usuario, que es una función asíncrona, va a entrar dentro de un bloque try catch. Quiere decir que si algo sale mal acá dentro de este envío de información, pues se va a disparar el catch y va a enviarnos una pantalla o un error que tiene demasiadas R's, a la consola, y nos va a mostrar cuál es el error. Listo, pero si todo sale bien, entonces va a crear una nueva colección que se llame user, un nuevo documento, y ese nuevo documento le va a generar esto. Hay que aclarar algo: en bases de datos no relacionales tipo documental, si la colección ya existe a la que estoy llamando, él no la crea, simplemente la edita. Igual pasa con el documento. Si el documento que yo pongo acá lo pongo vacío, estoy diciéndole que cree uno. Pero si pongo uno quemado acá, es decir, le pongo cualquier dato, quiere decir que me va a crear ese documento, y en la siguiente vez que llame ya no va a crear un nuevo documento porque ya existe en la base de datos. Va a hacer una alteración de los datos de ese ID de documento. Por eso yo lo dejo vacío, para que él genere un nuevo documento
cada vez que yo lo llame. Vamos a verlo en la práctica para que se entienda un poco mejor. Listo, ya estoy llamando acá al método, voy a guardar. Voy a poner entonces aquí un nombre, número de documento, una contraseña. Algo que deben hacer ustedes es buscar, hay un método, quiero que lo busquen ustedes, para poder ocultar estos datos. Es una contraseña, no es encriptar, es ocultar al usuario. Revísenlo para que le pongan esa propiedad. Listo, cuando yo envíe tendría que hacer ese evento. No hay información acá, solamente en pantalla de lo que pase. No le hemos puesto mensajes en la pantalla ni nada. Ya dice enviando. O sea que ya se disparó este evento. Esperemos a ver si hay... voy a volver a salvar. No sé si tomaría la información porque ya debería estar empezando a trabajar enviando esta información. Presionar enviar de nuevo. Si estoy en registro, sí, todo está bien. Registro usuario, tiene que saltar acá. Bueno, vamos a mirar la base de datos a ver si hay algún cambio. Para poder mirar si hay una nueva colección es necesario, esto se actualiza en tiempo real, pero cuando crean una nueva colección sí es necesario hacer un refresco. Documentos no, documentos sí se visualizan a medida que se van creando, pero nuevas colecciones no. Bueno, ya la ejecución se hizo, las dos veces que presioné, creó un nuevo documento con un ID diferente y con la misma información, porque lo presioné dos veces y no hay ninguna validación que evite que se vuelva a ejecutar la misma, no se limpian los datos, eso es algo que hay que corregir. Pero si por ejemplo yo pongo aquí 789 y disparo de nuevo el botón, dice enviando, y ya vimos que lo envías, ya nos dimos cuenta que aquí se actualizó y ya está el nuevo dato. Quiere decir que ya esta sola función nos está haciendo el registro de esta información. Si queremos poner nuevos datos o más datos, simplemente podremos poner acá, por ejemplo, si quisiéramos poner un rol o mejor un estado, por ejemplo, como todos los usuarios inician con el estado activo, entonces le voy a poner aquí quemado activo. Salvamos y si yo ejecuto de nuevo, este nuevo ID que se creó ya dice estado, los otros no. Como estamos hablando de datos no estructurados, no importa si tienen los mismos datos, pueden tener más. Hay que tener cuidados en el momento en que se vaya a leer esa información. Eso se hará ya con el login en un siguiente video. Algo que quiero comentar antes de finalizar el video es cuidado con la sintaxis. En el anterior video yo hice una modificación de esta propiedad y tenía error en la sintaxis. La D es mayúscula, entonces cuidado, si les da un error por el lado del build Gradle puede llegar a ser este punto. Revisen esa sintaxis acá. Les dejo una revisión para que ustedes vean cómo está construida. Regresé otra vez esto a la versión como está por defecto. Aquí ya le hemos puesto un 30, pero lo regresé. Miren las versiones del SDK y listo. Así está funcionando muy bien. Si quieren emularlo, lo que deben hacer adicional es ocultar esta contraseña, es una sola línea de código y poner más datos, no solamente esto sino poner más datos. Hay que revisar cómo harían ustedes para poner más datos, ya lo he dicho en el recorrido del video. Hasta luego.